eso es un medio de comunicación. Bueno, vos sabés que había un viejo referente político, muy próximo a ustedes, que decía, estamos mal pero vamos bien. ¿Cómo? Claro, obvio. Bueno, esa es la definición de Brasil hoy. Pero en realidad no está tan mal. Cuando uno mira los números absolutos, siempre preocupa, porque los números son elevados. El tema es cómo lo haces eso en proporcionalidad para entender si está bien o está mal. Pues yo te digo, ayer, por ejemplo, día martes es un día que ajusta el fin de semana, con lo cual siempre es más alto. El martes es el día de más contagios y de más fallecidos en toda la semana. Ayer 69.381 personas contagiadas y 3.321 personas fallecidas. Ahora uno diría, che, esto es mucho, la verdad que 70.000 personas. Si vos tenés ahí un dato, tomá, y esto si no lo comparto rápidamente, yo lo tengo aquí, cuando vos analizás ayer, día 20 de abril, ¿cuántos contagios tuvo Argentina? Fueron 29.145. Cuando yo traduzco los 69.300 a la proporción de población de la República Argentina, me da que Brasil ayer tuvo 13.907. Claro, está claro. O sea, cuando hago la relación de 4.7, que es exactamente la proporción poblacional, Brasil en términos proporcionales, no absolutos, proporcionales, tuvo menos contagios, y esto lo viene teniendo desde el día 5 de abril. El día 5 de abril Brasil empezó a tener menos contagios en forma proporcional que la República Argentina, y esto se da a dos factores. El primero, están bajando los contagios en Brasil. El segundo, están subiendo los contagios en Argentina. Y ahí viene la segunda, el segundo indicador que se analiza en esta pandemia, que es la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva, que están bajando en Brasil. Eso permite el tema de abrir más horarios, flexibilidad, bares más abiertos, depende de cada ciudad, esto es importante. Aquí el intendente es el que tiene la potestad para decir cierren o abran o hago lo que yo quiero, no es el presidente, no es el gobernador. Y el tercer indicador es el de fallecidos, que todavía sigue un poco elevado, pero que es normal. Y hay una secuencia de tiempo que podemos ir acompañando con tu audiencia, con ustedes, en el futuro de Argentina, porque Argentina está empezando esta segunda ola. Cuando empiezan a aumentar los contagios son 3 semanas hasta que empiezan a aumentar considerablemente las internaciones. Y luego de las 3 semanas de internaciones tenés entre 2 y 3 semanas para que empiecen a aumentar la cantidad de fallecidos. Es una secuencia temporal categórica, no falla. El problema es que en esta segunda ola el impacto de fallecidos e internados es mucho mayor que la primera. Entonces, para dar un ejemplo, también en forma proporcional, San Pablo como estado provincial tiene la misma cantidad de habitantes que la República Argentina, un poquitito más, menos de 1 millón de personas más, son 46 millones. En el estado de San Pablo el pico de la primera ola fue en octubre de fallecidos y fueron 278. En este momento el pico, ahora ya está bajando, pero el pico fue de 813. Y cuando la segunda ola cayó, llegó a 58. O sea, 278 bajó a 58 y en este momento 813. Entonces te muestra que es prácticamente 3 veces más en esta segunda ola que el peor día de la primera ola. Está claro. Y eso es lo que hay que prepararse. Por eso defiendo todas las libertades para circular, para trabajar, para lo que sea. Pero eso no nos debe dar la tranquilidad de la responsabilidad individual de cuidarnos y cuidar a los demás. Está clarito lo que decís. Es decir, que según tus proyecciones, según el análisis lógico que estás aplicando, puede venir la cuestión muy complicada y muy fea para la Argentina en las próximas semanas. Sí, y digo peor todavía, tenés un factor que complica todo. En San Pablo la extensión territorial es chica. Entonces, si vos tenías falta de cama en Sorocaba, pero te sobraban camas en Jundiaí, era una ambulancia 2 horas y llegaba. ¿Y acá? Y tiene 14.200 camas de terapia intensiva. Argentina tiene 7.200 a 10.000, depende, los números oficiales son medios confusos. Pero aunque fueran 10.000, son mucho menos que 14.200. Obviamente. Y aquí en Brasil, cuando en San Pablo hubo necesidad de internación, 1.500 personas no tuvieron lugar en camas de terapia intensiva, y de las cuales 500, y yo conocía 2, fallecieron por no tener espacio. Entonces el problema ahí es que vos estás en La Rioja con falta de camas y sobran camas en Jujuy. No es una ambulancia la que te resuelve eso, es un avión sanitario. Entonces eso complica más
esta situación. Es decir, que la cuestión va a venir desde la lógica pura que aplicás, la lógica pura, va a venir muy, muy complicado. Muy complicado. Sí, y yo no analizo números, Daniel, yo analizo números, no soy científico, no entiendo nada del COVID, pero analizo números y tendencias. Y en el número y tendencia, la situación de Argentina, insisto, no está prohibiéndole a la gente, porque si alguno de quienes nos están escuchando, ustedes tienen hijos jóvenes, saben que la mejor forma de pedirle a alguien joven que haga algo es decir, no puedes hacer eso. Sí, mira, vos no podés acomodar tu cama. Y lo va a hacer. Entonces, bueno, ahora voy y la hago, ahora va. Bravo, es lo que hay que hacer. Entonces no le puedes prohibir a la gente circular, porque eso le genera sociológicamente hablando, la voluntad de infringir esa norma. Está clarísimo. Te hago un ping-pong rapidito. Escuelas abiertas en Brasil. Abiertas en Brasil, y con un dato que hoy lo voy a comentar en La Nación Más a lo largo de la programación, y te paso nos da la primicia a nosotros. La Cámara de Diputados en Brasil aprobó como actividad esencial la educación en todos los estilos, todos, absolutamente todos. Pasa ahora para senador, así se acaban los problemas judiciales, el intendente abre, el otro cierra. No, es actividad esencial por ley, punto. ¿Van todos los días los paulistas, los chicos paulistas o los chicos brasileños, los cariocas, lo que fuera? ¿Van todos los días a la escuela? Van todos los días a la escuela con burbujas, con protocolos de 25, 35 o 50% de presencialidad, pero sí van porque aquí se hicieron unos exámenes y dieron sobre 110.000 testeos, que solamente el 0,11 generó positividad. Entonces no era un factor de riesgo considerado. Para Brasil, por ejemplo, un factor de riesgo son zonas carenciadas donde la gente no tiene la opción del home office o de quedarse en su casa, y al salir expande el virus, no porque quiera, sino porque no tiene opción. Tiene que arriesgarse. O me contagio o me muero de hambre. Y bueno, me contagio, y si me contagio, paciencia, y trataré de zafar. Bien, y la última, Gustavo, siempre tan gentil con nosotros, que ya formas parte del paisaje. Ya está el Cerro del Velasco. Gracias. Y está tu cara ahí, Gustavo Segre, Marta Cohen, un montón, que tenemos gente que queremos, que respetamos, que la gente te aprecia. Muchas gracias. Tema vacunas. ¿Cuántas vacunas tiene? Población? 52 millones de vacunas ya entregadas en dosis, y 38 millones ya aplicadas. Son 1 millón de dosis por día, más o menos. ¿Vacunan un millón de brasileños por día? Por día. Y con dificultades logísticas importantes, porque el 40% de los municipios, son 5.570 ciudades, el 40% no tiene lugar para guardar correctamente las vacunas. Y eso complica mucho la distribución de las vacunas, y el ejército está ayudando a distribuir las vacunas en lugares donde está muy alejado. Pero hay buena tranquilidad de vacunas. Fíjense que abril ya termina, y en San Pablo, que tiene fábrica propia de vacunas, van a estar vacunados todas las personas de salud, seguridad y educación menores a 60 años, todas, menores a 47, todas de esos tres sectores, y la población mayor de 60 años, todo el mundo. O sea, todo el mundo, la población de 60, y ya empiezan los sub 47, serían. De educación, todos. De salud y educación, salud y docencia, educación, salud y seguridad, los tres. Van a estar con los mayores de 47 años, ya van a estar vacunados a fines de abril, y con un dato también, incluyen como actividad esencial para poder desarrollar tranquilidad en el transporte a todos aquellos que trabajan en el transporte público, conductores, cobradores y choferes. Mira, no sé si es una fake, pero te la quiero, porque viste que hay grupos de prensa, vos sabés. Sí. Entonces te la digo porque llega en caliente, por eso hay que ver cuánto hay de operación, cuánto hay de tontería, o cuánto hay de realidad. Dice hoy Brasil pide posponer embarazos, mira qué raro, por eso ya lo estoy yo inhabilitando, ante la aparición de nuevas cepas de COVID. En lo que va de la pandemia ya han fallecido 800 niños. ¿Esto es una infamia? No, es una información parcial. Porque no es que obviamente te dicen, no te embaraces. Hay mucha gente que queda embarazada y no sabe que está embarazada. Lo que te dice es, si podés evitar, es como decir, si podés evitar salir, no salgas. Bueno, si vos podés programar tu embarazo, programalo para más adelante, porque hay falta de camas de terapia intensiva. Y yo lo que diría es, de acá a 8 meses, la prioridad no va a ser el COVID por la secuencia de embarazo. Y vos dijeras,
estoy embarazada ahora y tengo necesidad de cambio de terapia intensiva, complica. Pero esto ya lo resolviste 9 meses hacia atrás, no tenés que hacer ahora, no puedes decir, bueno, lo esperamos, lo dejamos en el hornito un poco. Claro. No, nace. Fíjate cómo se da la información y cómo vos la bajás, o sea, cómo es la información seca, si querés con algún sesgo, y cómo la das vos clara. Mirá, no te están diciendo que no te embaraces, te están diciendo no hay cama, si te embarazás va a estar complicado. Claro, y de acá a 8 meses, 9 meses, yo no creo que tenga más inconvenientes, claro, esto por la cantidad de gente que está siendo vacunada, y sobre todo porque no hay una colocación de decir esto sí, esto no. Hubo uno de los intendentes, que fue un chiste, en realidad la determinación fue seria, pero se transformó en un chiste, que prohibió a la gente que se muera por decreto porque no había lugar en el cementerio. No, ya está. No. Bueno, listo. La pandemia, digo, el cerebro de la gente, sí, ¿viste? Las conexiones químicas, las dendritas, se vuelven todos locos. Gustavo, como siempre, un placer. Hablar. Una última, dale, rapidito, dale. Última. Jueza de Río de Janeiro, día de ayer, decretó que no es posible al Poder Ejecutivo de ninguna índole prohibir la libertad de la gente y puso así: ni una pandemia grave cuyo, como el COVID, autoriza el cercenamiento de la libertad individual de cada individuo bajo el argumento de transmisión acelerada o falta de camas de hospitales. Hay libertad y debe ser respetada porque es Constitución. Clarito, lo último, porque tenemos un operador acá que es un genio, un operador de todos, y vos sabés que si nos haces el saludo, buenos días Radio Fénix en portugués, multiplataforma Fénix La Rioja, lo que quieras en portugués, porque obviamente sabes portugués, sí, nosotros claro, después lo vamos a tener forever y vamos a saludarnos después en portugués, por favor. Bom dia, amigos de La Rioja, bem-vindos à nossa programação. Esperamos você com muito carinho, bem informado e com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Tante grazie. Gracias, Gustavo, te queremos. Chao, hasta luego. Chao, un abrazo. Gustavo Segremonio. Buenísimo. Bom dia, amigos de La Rioja. Compañeris, correligionarios. 22 grados 4 décimas es la temperatura actual.